Bien en el chat entonces de audio. Bien, Bien, pues vamos a comenzar entonces con este nuevo episodio de la segunda temporada de Chrysalis Podcast con PC Master Dave, acompañándonos de ahora en adelante y experto hoy en el tema que vamos a tratar que son idle games. sí, sí, sí. ¿Cómo te Experto y sientes, David? enfermo. Experto y enfermo. Sí, emocionado de hablar de este género que solamente juegan los más enfermos. Bien, La- la temática del día de hoy, Warrior, sale a partir del tema a ver, acá hay varias cosas dentro del mundo cripto, y es que muchos de estos juegos que han estado saliendo pues tienen este componente de ser un idle game, ¿no? Y que es básicamente, bueno, definamos qué es un idle game, ¿no? Yo por ahí tengo como una definición que dice que es un tipo de juego donde el gameplay es algo opcional. ¿Tú cómo lo definirías, David? Yo lo definiría como un juego donde tu progreso es pasivo, es decir, lo que básicamente está haciendo el jugador es administrar recursos, más no conseguirlos. Eso Sí, estaba... Ajá. tú los administras, pero el juego como tal los produce los recursos por ti. Entonces, cuando tú te conectas, lo que estás haciendo es que estás administrando esos recursos, pero no existe el desgaste de tener que coger, ir a conseguirlos. Bien, eso es como la premisa que tenemos acá y el tema es que pues buena parte de estos juegos cripto utilizan como este tipo de mecánicas, que son realmente juegos como de gestión de recursos y acá se habla mucho de que este tipo de juegos no, o sea, como que no generan valor por el tema del proof of work o el proof of game, que es como tienes que gastar como más horas o más esfuerzo y la verdad, yo he estado en un debate bien fuerte de si realmente un idle game no genera valor cuando yo he jugado idle games que son pues entretenidos, que me divierten y yo no puedo estar ahí bastante tiempo. Cuéntanos tu experiencia, David, con Pues el idle mira, game. que quería comenzar por decir que me encantó el ejercicio que hiciste al principio de tratar de definir el juego antes de hablar de él. Eh, por lo siguiente, me acordé un poco de una cosa que es como reñoña que me ocurrió viendo el juego del calamar. Y es que yo siempre he tenido como un problema con las películas o los shows que se llaman el juego de algo o los juegos de algo. Y es porque, por ejemplo, los juegos del miedo, en los juegos del miedo, en los juegos del miedo no, los que participan no son participantes voluntarios del juego. Entonces me acordaba un poco que que ese es otro problema de la industria de los juegos y de toda la gente que estudia todo este cuento de los juegos, y es que el primer ejercicio es tratar de definir de un juego, y definir un juego es una cosa supremamente complicada. Es muy complicado definir un juego. Eh, Johan Huizinga en Homo Ludens lo define como una serie de actividades que están enmarcadas en reglas donde todos los jugadores están jugando de manera voluntaria, ¿sí? Y él después habla de un rollo que se llama el círculo mágico, como que todos nos inscribimos y estamos voluntariamente jugando y aceptamos las reglas. Sid Meier, el creador de Civilization, lo define como a un juego como una serie de decisiones interesantes. Y esa es la definición del man, y eso es como un tema de debate en toda la industria. Y regresando a lo que decía, por ejemplo, una peli como Los Juegos del Miedo, y esto es una tontería, lo admito, es una tontería, pero una peli como Los Juegos del Miedo no se puede considerar como tal un juego, porque bueno, hasta donde yo las vi, no hay nadie jugando de forma voluntaria. Entonces me pareció muy hermoso en el juego del calamar que para que el juego se lleve a cabo, todos tienen que estar, o la mayoría, tienen que estar dispuestos a jugarlo. Es algo que me hiciste pensar cuando preguntaste como, bueno, tratemos de definir esto, lo que es el idle game. Esa definición me parece interesante ahí porque pues si no, nos fuimos como un poquito más atrás con respecto a qué es jugar. Y sí, ahí se genera como la duda de si cuando estoy jugando Neil Game, si estoy jugando o no estoy jugando, qué es lo que estoy haciendo o solamente estoy Claro. interactuando.
Y yo creo que partir de ahí es fundamental para entender este tipo de juegos. Y yo creo que uno de los mejores ejemplos que podemos poner acá es PB1, es Plan vs. Undead. Entonces yo en Plan vs. Undead lo que hago es riego a mi plantita, le echo el agua, le pongo su maceta para que pueda crecer. Riego agua cada cierto periodo de tiempo y estoy pendiente de cuando llegan cuervos para tener una pequeña interacción con mi planta y espero a que esa planta dé sus frutos, que puede ser una semilla o pueden ser eh, LLE, ¿no? Que es lo que genera. ¿Tú categorizarías a Plan vs. Undead como un evil game, David? ¿O una experiencia más como de software interactivo, algo que está en medio? ¿Cómo la pondrías? Sí, yo creería que el modo de juego de farm, de PvU, es un idle game. Y tal vez eso fue lo que más me llamó la atención del proyecto, que de manera pasiva tú pudieras generar recursos. Ahora, ellos tienen otras mecánicas donde si tú no estás revisando y sale el cuervo o se seca la grama, pierdes progreso. Y de alguna manera como que los idle game puros no tienen esto, o sea, porque eso implica interacción del usuario. ¿Sí? Básicamente como que una regla de oro del idle game es que siempre va a haber progreso, pero cuando tú entras a revisar el juego, lo que estás haciendo es generar más progreso. O sea, el progreso es algo que siempre existe en el juego, solo que a ti te pica la cabeza ir y meterte en el juego porque sabes que multiplicarás el progreso que el juego ya tiene. Ese tema sí me parece importante. Y como idle game, ¿qué te parece PvU? ¿Un juegazo? ¿Un idle game espectacular? Digo la Le, verdad, le, David. sí, sí, le faltan cosas, pero la idea es buena. La idea es buena, pero le faltan cosas. Es como lo que me pasó con PUBG. Yo amo y odio PUBG a la vez, PlayerUnknown's Battlegrounds, porque es una idea fenomenal. Pero si estuviera en manos de un equipo competente, serían los dueños del mundo. Pero lamentablemente no es así. O sea, ellos tienen una excelente idea, pero no saben qué hacer con ella. Sí, es que eso es lo que uno encuentra en este tipo de juegos, porque no solamente ha pasado en eso, ha pasado en Overlord, ahorita entiendo que está pasando en CryptoMines, que pues realmente son como, sí, juegos para la generación de recursos y gestión de recursos. Inclusive pues Mirfor también tiene esos componentes, ¿no? Brainsky decía como Mirfor más que un MMORPG es un juego de gestión de recursos. Y recuerdo haber visto un video de YouTube que él estaba explicando una actualización relacionada al PvE que lleva siendo como una polémica reciente en internet de parte del Socas con New World, con este nuevo MMORPG y también con Albion Online. Entonces, hablaban pues de que estas actualizaciones se cagaban o se tiraban lo que se estaba haciendo en el PvP, en estos juegos. Y entonces lo que decía Andrés es que esta gente confunde este tipo de juegos que sí tienen experiencias jugables PvP, pero en su gran mayoría son juegos PvE. Y la pregunta es, por ejemplo, en Mirfor, y la pregunta que se deben hacer todos en Mirfor es, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes se la pasan dándose en la jeta contra los PJs todos los días y todo el día cuando se los encuentran en una mina o por la calle? ¿O realmente lo que usted está haciendo es peleando contra mobs y haciendo gestión de recursos la mayor parte del tiempo? Una persona le escribía en el comentario de YouTube de manera tóxica que me generó mucha gracia. Le decía como una persona hablando de PvP cuando lo que hizo fue convertir al juego en un farming simulator. Entonces, a él le critican mucho que disfruta desde todo el tema de farmeo y de gestión de recursos en Albion Online, que es fundamental para hacerse rico y eso es lo que la gente hace tampoco en Mirfor, que uno simplemente con ítems y comprando y vendiendo en el market, pues usted se puede llenar de oro y con el oro compra Darksteel y el Darcy lo convierte en Draco y uno se puede hacer rico si sabe cómo funciona el mercado al interior Ok. de un servidor de Mirfor. Entonces decían, ¿cuándo uno puede convertir un juego de estos en un farming game? Que me causa mucha gracia, porque por lo menos el Mirfor sí está haciendo consumo computacional, ¿no? O sea, yo tengo acá prendida mi tarjeta Ujú. de video, me tocó bajarle el juego a todo a rendimiento, porque me estaba mandando como unos 80 grados el procesador.
Entonces Ok. le bajamos todo a cero para poder que me mandara 60 grados y pues ahí es como si estuviera minando una criptomoneda, ¿no? Que a la larga pues sí tiene como un costo Ajá. energético y aparte eso también requiere mi atención. Ahora cosas como PBU donde lo que yo hacía era, bueno, lanzo ahí como la petición, pero eso está sucediendo es en un servidor, no hay intervención. Ujú. ¿Es posible que haya un play to earn a partir de los idle game? Y tú que eres experto en idle game, David, ¿cómo lo verías? ¿Cómo se debe construir un juego idle game que genere valor para que pueda funcionar como juego cripto? Mira que ahí tocaste un tema bien interesante y es el cuento de la progresión offline. Me parece que un idle game, para realmente ser idle game, tiene que tener progresión offline. ¿Cuál es el rollo? Si tú estás en Milford minando una mina de Darksteel o recogiendo hierbas y apagas el celular, tu personaje se desconecta del servidor y ya no está realizando ese progreso cuando tú apagaste el celular. Los grandes juegos idle, cuando tú apagas el celular o cierras la pestaña del navegador o cierras el juego, él sigue calculando, o bueno, generalmente lo que hacen es que toman una estampa del tiempo y dice, bueno, esta persona a las 8 p.m. cerró el juego. Y cuando tú lo vuelves a abrir al otro día a las 2 de la tarde, él hace el cálculo del progreso que debió haber ocurrido entre las 8 p.m. del día anterior y las 2 de la tarde del día en el que te encuentras. Algunos juegos lo que hacen es que diseñan ciertas penalidades. Al no tener el juego abierto y al abrirlo al día siguiente, no sé, 10, 12 horas después, te dan una progresión, pero te la dan, no sé, al 30, 40 o 50% de lo que te debió dar el juego si tenías la pestaña abierta. Entonces, mira que Milford como tal, digamos, si lo vemos como si los hardcore gamers de los idle games vieran Milford, te dirían que no es un juego idle game, porque no tiene esa progresión offline. Pero esos son como líneas de debate que se entrecruzan, ¿no? Es como el típico debate de los Metroidvanias. El hardcore fan de los Metroidvanias te va a decir que si algo no es o sea, si un juego es 3D, no es Metroidvania. Básicamente los hardcore gamers de los Metroidvania te van a decir Me eso. representa. Sí, exacto. ¿Y qué pasa? Hay otras personas que dicen, pero espérate un segundo, Dark Souls es un Metroidvania. Entonces, ¿qué define Entonces hay una lista de cosas, ¿no? Como lugares del mapa que están bloqueados por habilidades que vas a adquirir en otras partes del juego. Dark Souls está lleno de esa vaina, pero por el hecho de ser tridimensional, hay gran parte de la comunidad que dice, esa vaina no es un Metroidvania. ¿Sí? El Metroidvania es pixel art o 2D, entonces tienes Hollow Knight, tienes todas estas cosas. Entonces la progresión offline es como ese tema de gran debate que tienen esa comunidad de idle games. A mí me Eh, gusta, a mí me gustó esa definición de la progresión offline porque sí, o sea, realmente lo que uno está en Mirfor es AFK, pero uno no está offline. Tiene que estar eh, online y ahí yo creo que sí se genera una diferencia. Estos juegos donde pues yo dejo mi pestañita ahí o la cierro y luego abro y continúa, ¿no? Mi partida. exacto, exacto. Les voy a poner un ejemplo, no sé si puedes compartir allí mi pantalla. Eh, un momentico les voy a poner un ejemplo precisamente. Les traje como varios juegos que son el top de los idle games. Y a ver, ahí tengo la pantallita. ¿Sí se ve bien? Ya, ujú, ahí se está Ahí. viendo. Ok. Este es un juego que se llama Grow Castle y que ya voy a tocar el tema que me preguntaba sobre las cripto. Grow Castle como tal es un juego que por un tiempo me obsesionó muchísimo por el tipo de gameplay que plantea. Es un gameplay basado como en una especie de tower defense, donde tú vas comprando ciertas unidades que tienen características como de mago, archer, sucubo, no sé, el que tira las piedras, el que envenena. Entonces hay un montón de personajes acá y el juego como tal tiene muchísimas características de un idle game. En cuanto a que tú puedes dejar el juego allí derrotando y derrotando olas y olas y olas y olas de monstruos, pero no tiene progresión offline. Entonces, en términos de diseño de juego, este es un juego que se beneficiaría muchísimo de ser un idle game, pero no lo es. Esto no es un idle game, esto es más bien un tower defense que es cíclico. Es un tower defense cíclico, pero requiere
que el dispositivo esté encendido. Entonces, eso es lo que como que lo quiebra en términos de lo que es o no un idle game. Sí, es que es bien complicado generar la definición alrededor de esto. Y es que eso sí es también el tema alrededor de los juegos cripto. ¿Sería rentable algo que está generando criptomonedas que funcione? Bueno, y es que por ejemplo estos componentes que tú estás nombrando me parecen interesantes, ¿no? ¿Qué pasa si yo recibo menos recompensas si no tengo la pestaña abierta en el cripto? Y Exacto. son componentes que ya existen en el idle game. Y la pregunta es si esta gente sí repasó estos juegos antes de comenzar a construirlos o realmente lo que hicieron fue hacer una interacción y nosotros estamos intentando meterlo dentro de un idle game. Exactamente, exactamente, ese es el rollo. Para complementar lo que y lo que me estabas preguntando de las cripto, les voy a mostrar lo que es como el papá de los idle games. Este es como lo que fue Doom para los juegos de primera persona, es Cookie Clicker para los idle games. Entonces, acá, este juego es un juego gratuito, se juega desde una pestaña en el navegador. Hace poco lanzaron la versión de Steam. Yo la compré porque quería apoyar a Ortail. Ortail es un desarrollador de juegos que participa en jams, tiene un montón de proyectos en base a jams y un día le dio por hacer este juego y básicamente este es el papá o el Doom de los idle games, ¿no? Lo que Doom es a los juegos de primera persona, es Cookie Clicker a los idle games. Entonces les quería mostrar un poquito acá de cómo es la mecánica de Cookie Clicker y para que también la comparemos con otros proyectos NFT. Básicamente el nombre del juego es Cookie Clicker y tú lo que haces es hacer clic sobre una galleta, sobre una cookie. Esa es la mecánica del juego. Esa es toda la mecánica, digamos, la mecánica principal del juego es esa. Entonces acá estoy generando una galleta por segundo. ¿Sí? Tengo como una bonificación ahí de una galleta por segundo y ese recurso de lo que son las cookies se está generando a una tasa de una cookie por segundo. ¿Sí? Pero yo puedo, por ejemplo, comprar acá una abuela. ¿Sí? Por 115 cookies puedo comprar una abuela. Entonces voy a comprar, bueno, de hecho ya me di cuenta que ya tenía una abuelita, es la que está generando una cookie por segundo. Voy a comprar entonces, mira, 5 abuelitas. Entonces ahora genero 5 cookies por segundo, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces yo voy gastando el recurso de las cookies, aquí ya no puedo comprar más, me dieron un achievement que se llama double click, eh, y ya estoy generando 7.7 cookies por segundo. En eso consiste el juego, ¿sí? Y cuando tú le presentas este juego a la gente de pronto de entrada te dice, bueno, como, ¿y qué, cuál es sí, cuál es la pila acá? ¿Por qué esto es el juego idle game más grande? Y es porque acá hay unas tablas de progresión y una progresión que está demarcada en base como a unas mejoras o upgrades que se compran donde por ejemplo acá me dice, bueno, el cursor es doblemente eficiente. Entonces, si yo compro este upgrade y empiezo a hacer clic, acá darle clic, 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 clic a esto, vas a poder ver que estoy obteniendo más galletas y yo acá estoy comprando más abuelas y luego compro más galletas y siempre hay algo más que puedo comprar. Entonces, yo acá veo que la granja es algo que viene que cuesta 1100 cookies. Entonces, me empiezo a plantear objetivos de qué es lo que quiero alcanzar con el recurso que está generando. Si comparamos esto, por ejemplo, con PBU, ustedes saben que básicamente la cookie de PBU viene a ser como el LE. Entonces, al generar cierto LE, tú debes decir, bueno, me lo gasto en generar PBUs o me lo gasto en comprar saplings para después convertirlo en una semilla. Entonces, estás convirtiendo el recurso y estás metido como en este bucle de producción de galletas, ¿no? Y en el caso de PBU, de producción de LE. Estoy haciendo clic para comprarme la granja. Allá casi voy a llegar a 1100. Listo. Y ahí se me desbloqueó la granja y la compro. Y miren que acá sale como la granjita y ya estoy produciendo 17.4 cookies por segundo. Entonces, el rollo con esto es que a medida que avanzamos, yo quiero saber qué viene después, ¿no? Siempre hay una incertidumbre, siempre hay un gancho, ¿no? Y es como ahí entras en el flujo del juego, ¿no? En la emoción de la incertidumbre de lo que viene y en dónde me va a gastar los recursos. Sí, eso es Cookie Clicker. Una pregunta, David. ¿Esas
sombras negras que están ahí son todo lo que queda? ¿O una vez uno desbloquea esas sombras negras aparecen otras sombras negras? Aparecen más sombras negras, ¿sí? Les voy a mostrar la partida de Cookie Clicker que yo tengo ahora para que se animen a jugarlo. Esto es una partida de Cookie Clicker, creo que de 3 meses. Eh, yo llegué a tener una partida en la versión web de un año y medio, y la perdí. Perdí el archivo en un disco duro que se me dañó. Entonces, esta es una partida de 3 meses de Cookie Clicker, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Miren que aquí el progreso, voy a ver si puedo hacer zoom. Acá me dijo lo siguiente, me dice, miren, usted obtuvo 6.6 nonillones de galletas mientras estaba lejos, ¿sí? Es decir, la última vez que abrí el juego fue hace 26 minutos, pero me da un rendimiento de cookies per second o de galletas por segundo del 65% cuando el juego está apagado. Ese es el precio que yo tengo que pagar en términos de la producción que Cookie Clicker me genera, ¿sí? Y aquí ya han pasado un montón de cosas que digamos que no les quiero spoilear demasiado, pero aquí digamos que todos los idle games también tienen una mecánica que es la mecánica del reseteo. Y es que yo llego hasta cierto punto, perdón, yo llego hasta cierto punto del juego y el juego me va a decir a mí como, bueno, usted si resetea el juego y arranca de cero, pues va a perderlo todo, pero le vamos a dar una bonificación del 5% de productividad, ¿sí? O del 10% de productividad. Eso en algunos juegos se llama Paragon. Equitance Game le llama Paragon. Entonces el Paragon es el momento donde tú reseteas el juego, comienzas desde cero, pero con una bonificación adicional a la producción. Entonces voy a hacer algo acá que no debería hacer, pero lo voy a hacer para el stream. Por amor al Y arte. por amor al arte, por amor al stream y para que ustedes vean. Aquí, por ejemplo, me indica, yo debería estar en este run. Esto es como un rally en el que llevo 2 días. Entonces me dice acá, mira, tú llevas en este run 2 días, 7 horas, ¿sí? Y mi objetivo era llegar acá a 100 millones de puntos de ascenso. Entonces esto es para que ustedes vean que ese jueguito de hacer clic en la galleta tiene mucho más de trasfondo de lo que uno cree. Y parece tonto como, sí, compra las abuelitas, compra las granjas y luego sigues. Voy a hacer acá un legacy, voy a hacer como un ascenso donde yo sacrifico toda mi producción, voy a resetear el juego, pero miren lo que va a ocurrir. Entonces ahí reseteo el juego, la galleta se rompe y acá entra un área donde yo puedo obtener upgrades, ¿sí? Y si ustedes han jugado Elder Scrolls Skyrim, si han jugado otros juegos, ya saben qué es esto, ¿sí? Esto es un árbol de progresión, ¿sí? Es un árbol de mejoras. Entonces, dentro de este árbol de mejoras, por ejemplo, toda esta rama roja que ven acá es la rama de progresión offline, ¿sí? Estos son mejoras que yo compro para que el juego me produzca más galletas mientras está cerrado, ¿sí? Y eso es lo que convierte a Cookie Clicker en un verdadero idle game. Y por eso es el papá del idle game, porque este juego fue el que innovó en producir recursos cuando el juego está cerrado. Es básicamente eso. Entonces acá con las galletas que yo acabo de sacrificar, que son 25 millones y pico, yo puedo empezar a comprar aquí algunas mejoras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo comprar acá esta donde me dice, mire, usted mantiene una producción óptima de galletas mientras el juego está cerrado por el doble de tiempo, es decir, puedo mantenerme 5 días y 8 horas produciendo offline, ¿sí? A una tasa ideal, ¿no? A una tasa ideal. Por acá hay otra que me dice, usted gana 10% más de los cookies por segundo mientras el juego está cerrado para un total de 75. Entonces mira que con esta mejora yo pasaría del 65% de la producción al 75% de la producción, ¿sí? Y esto es una locura. O sea, este juego es un juego que está diseñado para ser jugado por años, porque cada vez va siendo exponencial, ¿sí? Las primeras mejoras me costaron 10, 20, 30 galletas y estas ya me cuestan 13 millones, 15 millones, 14 millones y va uno desbloqueando todas estas cosas. No, una locura. A mí esto me deja. Sí, no, me deja como atónito porque, o sea, jamás se me hubiera ocurrido que, claro, o sea, destruyo todo el juego del avance para volver a comenzar ahora con mejoras e intentar llegar un poco más lejos. Y veo ese árbol de habilidad y tampoco es que sea un árbol de habilidad gigantesco,
Pero, pucha, o sea, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en poder comprar todas Ujú. esas mejoras y seguir descubriendo como los secretos que aguarda? Y creo que es un tema de diseño de juego muy bien pensado para el diseño de contenido, ¿no? Y tener como esa curva de meses o años que recordé este juego que no recuerdo en ese momento cómo se llama, donde uno tiene que jugar como por cierta cantidad de tiempo y hay eventos que suceden solo hasta después de una semana. Usted tiene que dejar el juego quieto una semana y luego volver para poder avanzar, que es como una aventura gráfica Ah, de un bichito en sí, una cueva. The Longing, Ajá. The Longing, Y, exactamente. y es eso, o sea, es algo, es un juego que se juega offline. Creo que ese es un clicker que sí podría entrar dentro de los idle game. Y claro, le cambia uno completamente la perspectiva, pero claro, uno ve este diseño de juego y uno ve cosas como Plan vs. Undead y tal cual, es de The Longing. Ese es el juego que a mí me dejó impactado una reseña que vi, que creo que para ver como el último evento del juego hay que esperar como 6 meses o algo así. Y si uno hace como ciertas cosas en cierto periodo de tiempo, como que se caga ciertos finales, entonces eso me parecía impresionante. Y uno ve este tipo de detalles y se da uno cuenta que lamentablemente las personas detrás de estos juegos cripto no son desarrolladores de videojuegos. Porque, o sea, viendo una referencia, o sea, si yo fuera a hacer un idle game, pues iría al papá de los idle game, revisaría un estado del arte de lo que han hecho este tipo de cosas y ahorita, viendo eso que me acabas de mostrar, David, se me ocurren mil formas de mejorar PvU. O sea, y de volverlo un juego muy interesante con un contenido donde uno se queda ahí atrapado toda la vida, disfrutando cómo crecen sus maticas y van ampliando sus recursos. Y tiene la base, o sea, es que ya tiene la base armada de simplemente agregar pequeños contenidos y componentes para mejorar estos aspectos, pero sí se nota que cero amor y cero estudio al diseño de juego detrás de eso, y es la razón por la que no generan valor. O sea, viendo esto acabo de darme cuenta de que sí, sí hay valor en el Little Game, pero esta gente no lo ha encontrado. Total, ahí las ideas son infinitas y es lo que tú dices, es la falta de experiencia a la hora de desarrollar juegos o de explorar diferentes tipos de diseño de juegos o hacer algo como a la carrera y terminar convirtiéndose en lo que tú llamas un Ponzi game, simplemente por el hecho de desconocer toda la cantidad de recursos que hay de diseño de juegos para hacer una experiencia que incluso al ser pasiva pueda llegar a ser entretenida. Sí, es que eso cambia completamente la experiencia. Y es que es lo que pasa en todos estos proyectos que compran unos assets en la Unity Asset Store o donde sea, montan eso ahí en una interfaz web y listo. O sea, lo único que genera es el modelo más simple posible para poder maquillar, que lo que estoy haciendo es una pirámide, pero es triste, ¿no? Como con esos niveles de presupuesto no contratan a un diseñador de juegos, teniendo pues ya a los desarrolladores detrás para poder mejorar estas experiencias. Total, total. Les falta mucha visión y por eso los juegos se estancan. Los juegos se estancan. Ahí estaba viendo en el chat CJ Orozco diciendo, porque imaginen PBU hacer que las plantas suban de nivel y que tengan árbol de habilidades. Claro, es que las opciones son infinitas, son infinitas. O un árbol de habilidades para el granjero, que es uno. De pronto, imagínense, por ejemplo, poder subir una habilidad que le eche agua a todas las plantas con un solo clic. Una cosita tan básica como esa puede ser un upgrade. Y ahí puedes quemar LE, eso puede ser incluso una estrategia de quema del LE, ¿sí? O imagínense obviamente eso complejiza todo, ¿no? Pero un Axie Infinity donde para tú pagar esos upgrades los pagas es con el SLP farmeado. Entonces ahí tienes una estrategia de quemado que puede balancear muchas cosas dentro de ese ecosistema. Sí, uff. Sí, brutal, ¿no? O sea, yo creo que todos acá nos fastidiamos bastante por la experiencia que es echarle agua a todas las plantas en PBU y claro, o sea, Sí, es un cambio importante. eh, Aplicar este pequeño detalle y se vuelven mecanismos de quema del token que esta gente no logra comprender. Uf, la verdad que nunca lo había visto desde ese punto de vista y es claro para las personas que jamás han tocado este tipo de juegos que no estábamos viendo esto, no estábamos viendo las posibilidades alrededor
de los idle game y cómo esto puede generar una experiencia jugable. Pues bueno, tocó hacer un idle game. Eh, Eso. no Ponzi. No, muy bien. Crypto Idle Game. No, a mí esto la verdad que me vuela la cabeza. ¿Qué más exponentes y digamos hacia dónde ha evolucionado el idle game? Porque pues tenemos estas cosas como, ¿cómo se llama? ¿Cookie Cookie Clicker? Clicker. Cookie Sí. Clicker. ¿Y a dónde ha llegado el idle game al día de hoy? ¿Cuáles son las experiencias jugables Claro. más famosas del idle game? Miren, bueno, ya les había hablado de Grow Castle como un juego que no es idle, pero que se beneficiaría mucho si lo fuera. En este caso les voy a mostrar ahora otro juego que tampoco es idle, pero que toma prestadas ciertas mecánicas idle para mejorar la experiencia. Y este juego es uno de ellos, ¿no? Se llama Forager. Es desarrollado por un chico, si no estoy mal, creo que es de Argentina o Chile. Es un desarrollador latinoamericano. La historia de él es la típica historia, o sea, que te saca una lágrima del ojo. Es una historia de el tipo vendiendo todo para ir a un game jam en Estados Unidos a ver si algún cazatalentos lo mira y pues le salió bien el rollo y esto es un juego que publica Humble Bundle Games y lo traigo aquí como ejemplo porque como tal Forager no es un idle game en su corazón, pero sí llega un punto en el juego donde tú puedes comprar unas estructuras que son estas que están acá. Permítame, me devuelvo acá un par de frames. Estas estructuras generan tokens dentro del juego. Esta ruedita empieza a dar toda la vuelta, empieza a avanzar, y cuando da la vuelta te genera un token. ¿Sí? Y esta mecánica de generación de tokens tiene elementos idle, donde tú cierras el juego, luego regresas a él y esto ya ha generado cierta cantidad de tokens de forma pasiva y tú simplemente le pegas a la estructura y la estructura te da tokens. Entonces es fundamental para poder progresar en el juego crear esas estructuras porque ciertas mejoras que necesitas para llegar al endgame necesitan ser pagadas por una cierta cantidad de tokens. ¿Sí? Entonces, esto es otro juego que les quería mostrar que no es como tal del todo idle, pero se beneficia de esas mecánicas. ¿Sí? Ahora, lo que me comentas de otro gran exponente de los juegos idle es Kitten's Game. Kitten's Game, que es este juego que voy a cargar acá, Kitten's Game le da muy duro a mucha gente porque imagínense que Cookie Clicker por lo menos tiene aquí en CSS unas gráficas y cositas interesantes y la imagen de una galleta. Kitten's Game como tal es completamente textual. Estás jugando un idle game que es como las aventuras de las aventuras que tenían los jugadores en los años 70, aventuras de computadora, ¿sí? Donde tú escribías avanzar, abrir puerta, tomar antorcha, ¿sí? En este caso, esta es una experiencia así. Voy a cambiarle el skin porque el skin blanco no me gusta. Eh, Qué nivel de personalización tan este, denso. claro, para que veas. Y acá voy a hacer un poquito de zoom in acá para que lo vean. Básicamente en Kitten's Game, tú eres un gato en un bosque que empieza aquí a obtener catnip. ¿Sí? Entonces al hacer clic, ustedes pueden ver acá el recurso y el recurso cuando hago clic, bueno aquí pequeño glitch que me está mostrando como el tooltip, pero estoy haciendo clic y estoy obteniendo catnip. Y la estructura es la misma de todos los idle games. Tú empiezas primero a tener que hacer clic, clic, clic ¿cierto? Con el dedo índice, hasta que llega un punto donde eso lo va a automatizar el juego. Entonces, después de hacer catnip, ya puedo comprar un catnip field, un campo de catnip que cuesta 10 de catnip. Cuando compro esto, miren que ahí ya tengo una progresión pasiva. Estoy generando 0.94 catnips por segundo. ¿Sí? Entonces yo puedo comprar más campos. Ahí ya no tengo más catnip, pero ahora estoy generando 6.56 porque compré 7 campos de estos. Eh, este juego es tal vez mi juego favorito. Tengo en el celular, lo compré también para ayudar al desarrollador. Eso es algo que ustedes verán que muchos de estos juegos idle son gratuitos porque realmente no reciben mucha publicidad, están muy fundamentados en la comunidad, depende de la comunidad para que la gente los conozca. Entonces, yo siempre apoyo, me gusta mucho apoyar a estos desarrolladores. Este juego lo tengo en el celular y en el celular tengo una partida de 3 años. 3 años y 2 meses de Kitten's Game. Y el juego se autoconsidera como el Dark Souls
de los idle games. Porque... Cuéntame más. Sí, sí, sí. El rollo con esto es que tus recursos dependen de los gatos que empiezan a llegar a tu pueblo. Y tienes que mantener a los gatos vivos. Pero el juego tiene una mecánica que lo pueden ver acá de temporadas. Acá pueden ver que estamos en spring, en primavera, y esta mecánica de temporadas hace que las cosas sean más difíciles porque en invierno la producción disminuye porque los gatos no pueden salir a recoger recursos. Entonces tú tienes que plantear toda una estrategia de acumular recursos, cuando llegue el invierno, coger y entrar como en modo aislamiento, ¿sí? En estar allí consumiendo esos recursos que han sido almacenados y luego cuando cambie la temporada volver otra vez a salir a recuperar recursos. Este juego es una locura. Este juego es una locura. Este es el típico de juegos que uno habla y le habla a la gente y de paso les digo, y para que se motiven también a jugarlos, como son offline, tú puedes tener la pestaña abierta, hacer otras cosas y simplemente pues gestionar, lo que veníamos hablando de gestionar recursos. Pero este juego, por ejemplo, los gatos más adelante van a empezar a entrar a una edad de piedra, ¿sí? Y luego van a desarrollar herramientas que les van a permitir llegar a una edad de bronce. Y luego entonces tú estás todo el tiempo avanzando entre las edades hasta que llega un punto donde los gatos empiezan y hay algunas mejoras. Vamos a ver, voy a intentar cargar mi partida. No sé si esto me vaya a salir. Voy a tratar de cargar mi partida de Kittens Game en el computador, porque digamos que Kittens Game exporta la partida como como un string de texto, ¿no? Exporta la partida como un string. Entonces, te voy a pedir antes un segundito que dejes de compartir mi Dale. pantalla. La voy a enviar un segundito acá a mi Telegram privado. Y, a ver. Y ya les volvemos a compartir pantalla. ¿Sí? Hasta ahora, ¿qué tal te ha parecido? ¿Conocías estos juegos? Yo no los conocía, David. Yo no los conocía. Y la verdad que me sorprende pues hasta dónde han llevado estos géneros. Yo creo que siempre cuando uno indaga sobre cualquier género en los videojuegos uno se impresiona de cómo comenzaron y dónde van. Me pasó con el tema de las novelas gráficas, principalmente las de temas adultos que me terminé encontrando con una joya que hizo por allá Hideo Kojima para la PlayStation y Sega Saturn, que se llama Ok. Snatcher. Y era un juego pues muy similar a Blade Runner. Y cuando uno ve esta experiencia jugable, es impresionante. O sea, es increíble lo que lograron en esa época y cómo a veces los pioneros ya dejan tan bien sentadas las bases del género que cuesta luego innovar sobre ellos, que es un poco también lo que le pasó a la fórmula de Pokémon. O sea, fue una fórmula también sentada que el mismo Pokémon no ha podido evolucionar mucho dentro de su misma franquicia. Y lo que se vieron obligados fue a repetir la historia una y otra vez, simplemente adaptándola a las nuevas generaciones y entregándoles a los niños el juego, que eso era lo que hablábamos una vez los fanáticos de Pokémon, que somos una manada de haters que dicen, ah, ¿por qué no sacan un juego adulto? ¿Por qué Ash no gana la liga Pokémon y esto termina y sacan una serie adulta? Y es que se nos olvidó que es que eso era para niños. Y acá viendo pues el inicio de los Idle Games, o sea, lo que encuentro es eso, o sea, está muy bien sentadas sus bases. Y las cosas o sea, que nos están mostrando de cómo han empujado al género sin ni siquiera tener una interfaz gráfica, que es lo que uno a veces le critica a este tipo de juegos. Pues mire, Ujú. no se necesita una gran interfaz gráfica ni un CSS, si no se necesitan es esta serie de componentes y mecanismos que vayan comenzando a generar esa interacción en el tiempo. Y es que es curioso que en los juegos cripto, a pesar de que acá los tiempos se sienten como muy una eternidad, ¿sí? O sea, un mes en cripto se Ujú. siente como un año en la vida real. Y lo curioso es que estos idle game, al contrario de cómo funcionan estas economías, son lentísimos. O sea, en Sí. PBU para poder llegar a las 5 platas fue una curva descomunal. Y es porque Dura, yo creo que sí. no están, o sea, les cuesta como integrar estos mecanismos ya a sistemas financieros. Es cierto, hay una dificultad allí por implementar bien las cosas. Y cuando está atravesado por cripto y dinero real, eso hace que sea mucho más complejo y mucho más difícil.
Ahí ya puedes compartir pantalla, Andrés. Muchas Listo. gracias. Listo. Les cuento que la buena noticia es que sí se dejó pasar el archivo. Esperen acá que me avisan. Mi micro está funcionando mal. Pero a ver, y le cambiamos acá la entrada. Dale. A veces como que se te sube mucho la voz y luego se baja. Muy bien, ahí te escucho bien. Ok, ok, Aló. ¿Cómo estamos ahí? ¿Ya está mejor el micrófono? ya te escucho bien. Me cuentan porfa ahí en el chat si ya se nos reguló. Y yo no entiendo por qué solo pasa cuando hacemos podcast. Solo pasa cuando hacemos podcast. Bueno, creo que ya están bien. Acá yo estoy viendo mis niveles bien. Dale, David. Listo, ahí se ve. Sí, ahí Ok, se ve un avance impresionante. listo. Esta es una partida de 3 años de Kittens Game que me siento súper orgulloso de haber llevado el juego hasta este punto. Ya estoy llegando a construir estructuras que incluso el desarrollador tiene como TBD en la descripción. O sea, no, ni siquiera le ha escrito la descripción de la estructura, porque ya estoy llegando como al límite de lo que el desarrollador está actualizando en el juego. Entonces, ustedes vieron al principio que se generaba catnip. Aquí tengo ya un tope de 8.11 millones de catnip. Ya no puedo seguir creando más catnip porque no puedo almacenar más. Pero he podido avanzar en una serie de mejoras donde ustedes, por ejemplo, pueden ver que ya tengo una ciudad con diferentes gatos que tienen diferentes roles. Entonces aquí hay cazadores, hay mineros, hay curas, hay geólogos, ¿sí? Hay ingenieros, hay curas porque llega un momento en el juego donde los gatos desarrollan la religión. Y ese es un punto, acá lo pueden ver, donde ellos desarrollan una religión súper bizarra, donde sacrifican unicornios para llevar a cabo como rituales y, y que esos rituales les permitan desarrollar y mejorar su civilización. Entonces, este es como todo el rollo, esto se vuelve después demasiado complejo, ¿no? Ellos también le empiezan a rezar al sol, tú puedes tomar una serie de decisiones que pues no les voy a contar pues para no spoilearles la experiencia. Aquí hay una serie hay un workshop donde tú puedes construir mejoras y a través de esas mejoras empezar a automatizar procesos. Por ejemplo, los ingenieros, los gatos ingenieros, son gatos que a medida que el juego progresa, toman los recursos y los convierten en otra cosa. ¿Sí? Entonces los que han jugado, por ejemplo, Factorio, saben que eso es clave para automatizar mucho la creación de minerales o de materiales que después vas a necesitar para crear otras cosas. Si algo creo que ha sido fundamental en Kittens Game es la forma como el desarrollador, que es un tipo que se llama Blood Riser, es un ruso, la forma como Blood Riser diseñó como todos los elementos están entrecruzados. Entonces tú arrancas con catnip, luego sigue la madera, luego para crear una estructura necesitas catnip y madera, luego con catnip y madera haces, no sé, roca, y con las rocas, entonces todo está entrecruzado porque la creación de la roca depende del catnip y la madera. Entonces, por ejemplo, yo no puedo crear un elemento como ciencia, ¿sí? Que es como las unidades que ellos usan para mejorar científicamente la civilización. No puedo crear ciencia si no genero titanio, eh, acero, minerales y madera. Entonces todos los elementos están entrecruzados. Aquí ya mis gatos están entrando, bueno, ya entraron en la era de exploración espacial. Uf. Y ahí, por Y ejemplo, ¿qué está haciendo el desarrollador? O sea, el desarrollador lleva actualizando este juego por ¿cuánto tiempo? como ya por 4 años, yo recuerdo haberlo empezado a jugar como cuando el juego tenía 3, 4 meses ya en el mercado y el desarrollador le hace una actualización como, las actualizaciones también van al ritmo de un idle game, es como un update cada 3 meses. Y nosotros somos como jugadores tan pacientes porque como tal el idle game exige mucha paciencia, que creo que es como otro de esos atributos
que debe tener uno al entrar al mundo cripto, esa paciencia hace que la comunidad sea una comunidad que no es para nada tóxica. Entonces tú estás jugando el juego, llevas 3 meses y de repente ves que actualiza. Y como, bueno, qué interesante, voy a mirar este tipo que le metió. Entonces, lo último que le metió este chico al proyecto fue, ya les voy a mostrar, a ver, por acá, tiene achievements, eh, ya les voy a mostrar acá. Eh, esta parte, le metió lo que son, no, perdón, no era eso. Le metió una mecánica que son las cronosferas. Entonces, el cuento es que ustedes pueden ver acá que aquí tengo, por ejemplo, estos Burnt Paragon quemados. Yo he quemado cientos, o sea, yo he reseteado en 3 años el juego múltiples veces. De hecho, déjenme ver si lo puedo ver acá en stats. He reseteado en tres años el juego 12 veces. ¿Sí? Y cada vez que reseteo el juego me dan Paragon. Y he tenido 2007 de Paragon. Entonces con el Paragon se compran unas mejoras adicionales que me van a permitir a mí acelerar otra vez la producción. Entonces te pongo un ejemplo. El punto desde donde yo lo mido de la siguiente manera. El punto desde donde arranco el juego hasta cuando llego a la luna. ¿Sí? Es decir, ya desarrollé exploración espacial, todas las mejoras de ciencia de creación de cohetes, ya estoy generando oil, estoy generando petróleo para crear combustible y llego a la luna. Ese tiempo, el primer run me tomó 8 meses. Ya cuando reseteé el juego, el segundo Paragon me tomó 4. El tercer reseteo me tomó 3. Yo ahora estoy llegando a la luna en 5 días. ¿Sí? Y ese es el poder de resetear el juego. ¿Sí? Imagínate, por ejemplo, un Mirfor que te digan cuando llegas, no sé, a nivel 100, si quiere usted resetear el juego, comience desde cero, pero le vamos a dar la experiencia, la ganancia de experiencia multiplicada por 2. ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, un Paragon típico de un idle game. Yo no entendía eso, David. De hecho, la primera vez que me lo encontré fue en un MMORPG que se llamaba Fly for Fun. Y en este juego uno llegaba como a nivel 120 y la curva de dificultad logarítmica era terrible. Era terrible. Sí, Entonces, exacto. pero Lo es y necesitas otro mecanismo y muy para loco, o poder sea, ya soportarla. entiendo, o sea, ya entiendo por qué reseteaban para poder llegar a un nivel más lejos y uno le queda a uno con el nombre de giro si reseteaba 2 veces. Y ya entiendo, o sea, nunca había entendido esa mecánica porque jamás he podido llegar a ese punto en ningún juego. Y acá ahora que tú me lo Ok. acabas de explicar, claro, o sea, me quedó muy claro cuáles son las mecánicas y las posibilidades que hay alrededor de esto y cuáles son las posibilidades que hay alrededor de esto. Y es increíble, la verdad, las posibilidades que hay alrededor de todas estas mecánicas de los idle game que no han sido aprovechadas por, la verdad, ninguno de estos juegos cripto. Ninguno, ninguno. Por eso yo añoro el día donde esto sea utilizado de una manera eficiente, de una manera real, no solo incluso dentro del cripto. Me parece que la industria AAA de videojuegos no ha visto el potencial tan grande que tienen los idle games. Para tú continuar incluso el engagement cuando el juego está pagado. Eso obviamente va a ser nuestro acabose. Ahí ya, imagínate, no sé, te fuiste a ver una película y en el proceso en el que cerraste el juego, fuiste a ver la película y regresaste. Tal vez a través de un idle game que puede estar en un celular, creaste recursos para el juego que de pronto vas a llegar a jugar cuando regreses a casa. ¿Sí? Entonces hay un montón de mecánicas allí que se pueden desarrollar de una manera increíble. Y lo otro es que me encanta, yo le hablo de este juego a la gente y así como estoy haciendo, ustedes cierran los ojos y se imaginan todas estas cosas y cuando le muestro el juego, la gente como que, se decepciona porque es un juego de texto. Sí, yo, ¿Sí? yo, yo también le quería preguntar a David, ¿dónde cae la satisfacción? Digamos que en Mirror sí uno sí siente pues todos estos componentes visuales todo el tiempo y que sabemos que no es un Eagle Game porque sería agradable que en serio yo me pudiera ir tranquilo a ver mi película, pero no, tengo que estar pendiente de la expedición y si quiero entrar a un cuadrado mágico y quiero aprovecharlo, realmente tengo que estar encima. Pero juegos como PvU, donde uno pues de vez en cuando volvía y se encontraba con esta semilla, pues ahí habían como esos momentos de choque donde uno sentía felicidad, que yo le decía a la gente, a mí PvU me parece un juego pésimo, me parece una experiencia muy mal planteada,
pero el día que me botó una semilla, mi primera planta, me causó una alegría. O sea, y el juego generaba como un crash. En estos juegos, ¿y qué es lo que se ha estado desaprovechando allá? ¿Cuál es ese componente? Por ejemplo, ¿por qué juegas Catnip? ¿Por qué llevas tantos años jugando Catnip? ¿Cuál es el Sí, deseo? Hay una historia, hay una narrativa ahí que veo que hay como algo en la parte derecha. ¿Es saber hasta dónde va a llegar la ah, civilización de los gatos o hasta dónde sí, puedo llegar yo? ¿Tú cómo te sientes sí. como jugador en este tipo de juegos? A mí me encanta como el rollo de tener algo que está progresando sin que necesite el 100% de mi atención. Y yo llego y lo reviso esporádicamente. ¿Sí? Por eso para mí tener que revisar un juego o por ejemplo, en PBU conectarse y mirar la granjita, eso para mí ya era una cuestión y para cualquier otra persona que juega idle games, es algo natural, ¿sí? Y ahí a nivel psicológico es muy fuerte porque la satisfacción está, les pongo un ejemplo, cuando tú dejas descargando un archivo y te vas, ¿sí? Hay cierto placer en saber que incluso si tú no estás allí presente, hay algo más que se está haciendo, hay una barra de progreso que está aumentando, ¿sí? Con respecto, por ejemplo, a lo que planteas al principio del podcast, yo pensaba, si yo estoy haciendo espaguetis y dejo la olla en la cocina y me voy, ¿estoy cocinando o no? ¿Sí? Porque el espagueti está allí y de pronto ya está hirviendo, pero, pero yo no estoy presente. Yo me fui a otro lado, pero de pronto en la parte de atrás de mi cabeza, bueno, súper irresponsable dejar cocinando algo e irse, ¿no? Pero simplemente lo coloco como ejemplo, como de, ahí hay algo que se está cocinando, ¿sí? Y tal vez eso se pueda automatizar. Incluso yo creo una casa inteligente con algún tipo de horno que yo pueda controlar a través del celular. Imagínate, eso genera placer porque estoy haciendo algo sin estar allí. Eso es lo que me genera placer de los idle games, el progreso. Kittens Game tiene una narrativa que es muy compleja, al punto donde incluso hay viaje en el tiempo, hay sacrificios de unicornios, ¿sí? Hay exploración espacial, hay leviatanes espaciales con los que haces trading, porque uno tiene acá una pestaña donde uno encuentra otras civilizaciones y tú puedes cambiar recursos con ellos. Entonces, son cosas que sorprenden del juego al ser un juego de texto, o sea, ser un juego textual. ¿Y qué es lo que uno esperaría de esto, no? Que a la larga yo sí creo que lo más importante y lo que sí nos dejan estos video games es que no se duermen en los laureles en la generación de contenido. Porque es que siempre hay algo más, o sea, hay algo que descubrir, o sea, lo vi en Cookie Clicker aquí en Kittens Game me pareció como, claro, o sea, hay algo que me está llamando a descubrir qué es lo que está detrás de esto, a llegar al Ujú. fondo y y uno entra como en esa obsesión de la producción mayor de recursos, que es algo que también se termina desaprovechando en esto. Lo sentí, digamos, como hacia la parte final de PBU, cuando ellos comenzaron a dar como más plantas y uno ya se comenzó como a llenar de plantas y toda la cosa, pero pues lamentablemente ellos sí terminaron cortando su ecosistema de juego. Y ahorita que pues están hablando como el Farm 3.0 y que están mostrando ya como todos estos espacios en Botsel, como que hay como más espacio y más posibilidades de gestión de recursos, uno dice, bueno, es triste que hasta ahora se estén fijando como en estas cosas, vamos a ver Claro, si sí se llegarán a implementar, pero a la larga no solamente es para PBU, sino es para Overlord, para CryptoMines y para todos los juegos que están manteniendo esta mecánica de idle game, porque lo que uno pensaba es, esta gente está creando un camino para crear ese otro tipo de mecánicas que generen valor, pero lo triste es que la mecánica del game por sí sola tiene muchísimo valor, pero el problema es que nunca ha sido bien desarrollada y creo que eso terminó manchando un poco lo que está sucediendo dentro del ecosistema. Y yo me incluyo en todo eso porque digo, es que esto no está, o sea, un juego, un idle game no genera valor. Y, ay Dios mío, me acabo de arrepentir de mis palabras al ver esto, porque hasta me dieron ganas de crear uno. O sea, después de ver esto y claro. entender cómo funciona, hasta me dieron ganas de Claro, desarrollar uno porque es un juego que demanda es como unas capacidades creativas y unas capacidades de entender como el loop a muy largo plazo, que también es muy sí, beneficioso para el ecosistema. O sea, tener esa visión de la construcción de producto, de diseño de juego, va a años.
eso también te permite hacer una construcción económica que pueda durar años para poderla juntar con el juego. Me imagino que está claramente evaluado cuántas galletas estoy ganando y por qué esa cantidad de galletas y por qué es importante sacrificar mi partida si quiero tener estos porcentajes adicionales. O sea, me imagino que el nivel de balanceo que tienen estos juegos debe ser una locura. Es una locura y deben ser unas tablas de Excel grandísimas, Sí. tablas de Excel gigantescas. Y unas simulaciones, me imagino, para ver, o sea, en qué tanto tiempo yo puedo llegar a obtener esta cantidad de recursos Sí, y tengo estas cosas para que no me exacto. rompan el juego. ¿Qué satisfacción sientes en este momento, David, al estar alcanzando al desarrollador del juego que nos acabas de mostrar? Me ¿Crees que el encanta. desarrollador está preocupado? No, para nada, para nada. La comunidad no es para nada tóxica, la gente es muy emocionada. Digamos, yo tengo partida de 3 años, pero hay gente que tiene partidas de 5 años, desde el momento en el que se creó el juego. Pues 5 años en Cookie Clicker, que es más viejo que Kittens Game. Yo intenté jugar Kittens Game tan pronto salió. Entonces, hay un montón de personas y es una comunidad muy chévere, porque es una comunidad muy paciente. Sí, es un poco como, y de hecho hay comunidades recuerdo una comunidad en Reddit que se llama Patient Gamers, gamers pacientes, porque el gamer paciente sabe que si no compra el juego cuando sale y espera un año, cuando lo compre en un año va a estar a la mitad de precio y va a tener todo el DLC. Va a ser la versión GOTY, Sí, con todos los paquetes. me incluyo, o sea, primero era por términos de pobreza, porque nunca me pude comprar un juego de lanzamiento. Al día de hoy que tengo el dinero ya me quedé con el hábito, o sea, espero 6 meses o un año y me lo compro y también como siempre estaba adelantado como 3 generaciones de tarjeta y de video, tampoco tenía afán, o sea, Ok, ok. termina siendo funcional y yo creo que, oiga, me gustaría, esto creo que invita a crear como un hilo de Reddit que sea sino como Patient Traders o cosas por el estilo, ¿no? Porque es un ecosistema tan acelerado donde todo el mundo está buscando tan Sí, desesperadamente ganancias que ahorita me pone a, o sea, encuentro como una disonancia cognitiva completa entre el idle gain y el cripto, o ante todo más bien la comunidad cripto, que espera rentabilidades de 300% claro, al día con un género que, como lo acabas de describir, es el género que destaca por tener a los gamers más pacientes. exacto, exacto. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Creo que casi todos esos que quieren volverse ricos ya son los que hacen clic en el encabezado, no lo leen o sucumben ante el clickbait de que se puede ganar tanto dinero en tanto tiempo. Y realmente creo que el verdadero inversionista sabe que tiene que hacer las cosas con paciencia. Sí, yo creo que una reflexión bien importante la que nos trajo acá el tema de los Seal Games. O sea, qué chistoso que el mismo género que se está utilizando para Mm, los juegos que supuestamente están generando la mayor cantidad de ganancias en este momento en el mundo cripto, pues a través de estafas Ponzi, esté utilizando el género de juegos que requiere la máxima cantidad de paciencia, de respeto y de, digamos, de entendimiento hacia el desarrollador. Porque te hacía la pregunta es, llevo 3 años jugando un juego, mm. estoy llegando al límite de su contenido. Si yo estuviera jugando cualquier otra cosa, yo estaría bravísimo. O sea, ¿cómo es posible que llevemos acá 3 años jugando y ya esta vaina se quedó sin contenido? Necesito más y ya. No tienen una comunidad sobre este juego. Me imagino que tendrán su comunidad donde hablan y qué hacen. Construyen el lore entre ustedes. ¿Qué hacen mientras no llega Eh, una actualización? Mientras eh, esos TBD que tienes ahí especulan. Especulamos y la comunidad le ayuda a gente, por ejemplo, en el caso de Cookie Clicker, hay muchas cosas que son, yo creo que el 80% del juego es fácil de entender, hay un 20% que está basado también en temporadas, hay ciertas galletas especiales que solamente se consiguen en Halloween, o otras que solamente se consiguen en Navidad. Entonces, hay un punto donde uno puede, por ejemplo, hacer enojar a las abuelas. Y si las abuelas están enojadas, cuando llega una temporada no te arrojan galletas especiales. Entonces, como que hay ciertas mecánicas que sí uno las tiene que hablar con otros, donde uno pregunta como, bueno, ¿qué hago aquí? O qué me recomiendan subir cuando hago el ascenso, el Legacy o el Paragon en Kittens Game, donde entonces hay guías, hay wikis, hay un wiki de Kittens Game que muestra como el árbol de habilidades, porque Kittens Game también tiene un árbol de habilidades, pero no es visual, no No es es tan bonito visual. como el de Quick Clicker, simplemente es como, ¿qué puedo pagar con los puntos de Paragon? ¿Sí? Entonces hay por ejemplo,
un upgrade que es como que las cebras envían un emisario a tu pueblo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay un achievement del juego que es como uno de los achievements más hardcore, es llegar hasta cierto punto del juego sin gatos. Entonces dice, ¿cómo hijo de pucha si el juego está basado en eso, en tener gatos y un montón de gatos? Y lo que hay que hacer allí es esperar a que las cebras envíen al emisario, el emisario llega solo al pueblo y con él, con la cebra, empiezas tú a generar la civilización a partir de esa sola cebra que ellos enviaron. Esas son cosas que tú no vas a averiguar al principio y la comunidad comparte esa información y construye los wikis. Qué locura. No, 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 increíble. Es loco. Increíble, Te, increíble. te quería mostrar, Andrés, a ti y a la comunidad el último, porque yo sé que nos quedamos sin tiempo. Este va a ser muy rapidito. Ahí estoy compartiendo pantalla, se llama Universal Paperclips. Yo, digamos que les digo, si quieren, si no han jugado estos juegos, échenles un vistazo. De pronto es el género que a ustedes les guste, de pronto no hay problema. Simplemente prueben algo distinto. Y yo les podría decir Cookie Clicker, pueden comenzar con Cookie Clicker. Luego pueden intentar jugar Kittens Games si Cookie Clicker les parece muy fácil, porque Cookie Clicker como tal es de paciencia, pero no hay mucha opción a veces como para pivotear a hacer otras cosas. Kittens Games sí tiene una dificultad ahí como adicional que es muy chévere. Y este es un idle game que tú perfectamente puedes estar terminando en una semana. Me gustó mucho el diseño de este idle game precisamente por eso, porque generalmente el idle game es como, es que tengo una partida de tantos años, es que llevo jugando tanto tiempo. Esta es una experiencia muy condensada de lo que es un idle game. Esta la creó un diseñador de juegos que se llama Frank Lantz. Frank Lantz ha sido curador del Museo de Arte Moderno de Nueva York en la parte de contenido interactivo y demás. Es un tipo que le tengo muchísimo respeto a la hora de generar experiencias interactivas como salidas de la caja. Y en Universal Paperclips, uno lo que hace es generar clips, cajas con clips, ¿sí? Entonces aquí estoy haciendo clic y estoy generando clips. El rollo con esto, miren que todos estos juegos siempre tienen un hilo conductor y es la generación de recursos. Y el recurso fundamental de este juego son los clips. Entonces, después de invertir acá, por ejemplo, en todos estos clips, yo puedo empezar a comprar. Aquí tengo un inventario de clips que no han sido vendidos y un precio por clip al que yo le ofrezco el clip al mercado. Entonces, digamos que voy a bajarle al clip para venderlo en 15 centavos. Aumenta la demanda pública cuando hago eso y empiezo a comprar autoclippers, ¿sí? Con los que ya ahí, miren, ahí ya se automatizó el proceso. Está lento, pero ya está automatizado. Entonces el siguiente paso, pues es seguir haciendo clips. Entonces este juego tiene una fase que es, digamos, más larga de lo común, donde uno realmente tiene que hacer clic con el dedo índice, ¿no? Como estar allí manualmente. Sí tiene una fase, digamos, que es más larga de lo común para ese tipo de juegos. Entonces aquí estoy comprando, miren, otro y sigo. Y ahora estoy generando clips más rápido. El rollo y la razón por la cual les quería comentar de Universal Paperclips es que dentro de los idle games, si ustedes se pueden a ver, el catnip en Kittens Game es infinito. Las galletas en Cookie Clicker son infinitas. Todo el concepto de diseño detrás de Universal Paperclips es que tú tienes una producción limitada de clips porque no hay suficiente metal en el mundo para hacerlos. ¿Sí? Entonces, el rollo con esto es que tú vas a llegar a un punto, como en todos los juegos, donde tú vas a estar haciendo una producción de clips masiva, masiva, ¿sí? Billones de clips por segundo, pero el metal eventualmente se va a agotar porque no hay suficiente metal para que tú hagas clips. Entonces, casi que el juego te va a plantear, esto yo sé que la interfaz ahorita es muy sencilla, pero esto le van a empezar a salir unas ventanas. Y va a haber un momento donde tu empresa va a ser tan grande generando clips que va a empezar a cotizar en la bolsa. Y cuando cotiza en la bolsa, tú tienes que usar ciertas estrategias, como de teoría de juegos, para aumentar como casi que intentar monopolizar el mercado de creación de clips. Y cuando eso ocurre, entonces luego te desbloquean otra ventana donde tú empiezas a gestionarle la creación de clips a una inteligencia artificial. Y todo este rollo empieza, o sea, hay una narrativa ahí atrás donde el cuento es qué vas a hacer cuando ya no tengas suficiente mineral o metal en la tierra para generar los clips que la gente está comprando. ¿Y alguien ha llegado a ese punto?
Sí, sí se puede llegar, y se puede llegar en 4, o sea, si ya conoces el juego, 3, 4 días, si no lo conoces, una semanita. Este es el idle game que yo les digo, miren, jueguenlo, en una semana lo terminan, llegan al endgame, les va a volar la cabeza lo que pasa después. Lo que el juego te plantea hacer para poder llegar a ese final. Sí, porque es una cuestión ya como de ciencia ficción, eso es como una cuestión sacada de una novela como Duna o como 2000 la Universidad del Espacio, pero entonces está generando clips, ¿sí? Y lo chistoso de todos estos juegos es que siempre tiene una razón de ser, casi como una obsesión, donde este universo que plantea Universal Paperclips es precisamente la razón de ser casi que de la raza humana va a llegar a ser clips y generar clips. Entonces, esto también tiene en el fondo como una gran crítica a la industrialización, o sea, esto tiene, si tú lo quieres ver desde diferentes ángulos, tú puedes llegar a sacar un montón de conclusiones con este tipo de juegos, ¿no? Y Universal Paperclips es el que me parece que llevó, después de Cookie Clicker, después de Kittens Game, fue el que cogió y empujó el género un paso más adelante, ¿sí? Al decirnos, espérate un segundo, haz que el recurso no sea infinito, ¿sí? Entonces, esto también toca con la parte de cripto, ¿no? Los supplies que se lanzan al mercado son finitos, ¿sí? Y hay cierta cantidad, pero luego hay que ir liberando un poco más. La gente se obsesiona, mina la moneda. La razón de ser de todo el ecosistema es generar más tokens. Yo creo que a través del idle game podemos llegar incluso a ciertas conclusiones con respecto a dónde van a llegar ciertos tokens a futuro, qué va a pasar con ciertos proyectos. Eso ya ha ocurrido en este género. No, no, digamos que este último sí me generó mucha curiosidad. Me lo voy a jugar, me lo voy a jugar para entender qué pasa, ¿sí? O sea, que cómo se maneja un idle game donde el recurso es limitado, porque ese punto que tocaste al final es fundamental. La mayoría de todos estos juegos idle game cripto, pues tienen que mantener el token deflacionario. No es como el SLP. Y de hecho no he visto que salga un clicker game. O sea, perfectamente es un proyecto que salga un clicker game, pero con un token que no es deflacionario, sino que es infinito y que uno le genere mecanismos de quema a través de lo que tú estás diciendo. ¿Qué pasa si agarro todo mi token y lo quemo? ¿Y qué pasa si una ballena que lleva jugando 3 años un idle game quema su partida quemando 5, ¿cómo decía ahí? Ni noyes, nanoyes. Nonillones Nonillones, 5 nonillones de token Chiba Inu Idle Game, y arranco otra vez para tener una bonificación para generar el token por 5. O sea, esto como un experimento social me parece una locura. O sea, se lo va a plantear al equipo de desarrollo porque, o sea, la verdad me voló la cabeza como un experimento social. ¿Qué pasa si genero un token que no sea deflacionario? Lo meto dentro de un idle game y genero mecanismos de quema. ¿Qué pasa? El token se debe disparar cuando una ballena de 3 años decida quemar todo su token para generar más. Apostándole a que en un futuro, pues como va a generar más, va a tener más, y en la quema que alguien tenga, él va a tener mucho más de lo que tenía antes y va a poder vender a un precio más alto. O sea, creo que las posibilidades que esto plantea son una locura. A mí esto me voló la cabeza. No sé ustedes, Waters, ahí yo les dejo el espacio. Ahí nos está diciendo Blessed que si tienes algún idle crypto game que le puedas recomendar. Wow, pues mira que no me he dado la tarea de buscar idle games que tengan cripto. Yo siento que pues de alguna manera PBU con esta granja es uno, pero pues ya sabemos exactamente lo que pasó con PBU. Yo creo que vienen más y allí por supuesto pues vamos a estar atentos también a contarles a ustedes todo lo que encontremos en base pues a los idle games, y yo pues no dejo de estar como muy inquieto observando estos juegos. Steam tiene una categoría de idle games donde está, por ejemplo, Clicker Heroes, que es uno de esos juegos grandes dentro de esa categoría en Steam. Entonces, no, por supuesto, cuando los encontremos los compartiremos con ustedes. Sí, sí, hay que mirar. Acá nos está recomendando que se llama Bomber Crypto. No lo conocemos. O sea, yo creo que hemos mirado como los más famosos porque tuvimos como ese punto de quiebre en el que nos quisimos alejar de estos juegos y nos fuimos más hacia las cosas que le pegaran más fuerte al Proof of Game, que eran vainas como Ads Infinity o Mirfor. Pero la verdad que hasta el día de hoy yo no he encontrado nada relacionado con eso. Tengo entendido que en CryptoMinds se mandan también algo así como campañas y que uno se va comprando flotas. Y ahora que
estoy escuchando tu narrativa, me está sonando la narrativa de las personas que están jugando CryptoMines y que hay un oráculo y que el oráculo es el que está controlando la economía. Entonces se está generando como una serie de cosas que no me he dado cuenta que pues el mismo token genera narrativas, que es un poco lo que creó el ecosistema de los NFT, pero que es algo que se está desaprovechando, ¿no? O sea, es algo que se está desaprovechando en la gran mayoría de juegos y es que, ¿qué más narrativas yo puedo crear sencillamente alrededor de un token? Es infinito y ni siquiera se necesitan gráficos. Eso es lo que lo hace más brutal. Siento que en gran medida pues hay empresas que consideran que necesitan mostrar algo a la gente y pues es entendible porque eso es lo que mercadea prácticamente un juego, ¿no? Juegos como Cuphead, donde la estética te atrapa tanto y es como un gancho que simplemente te jala porque tú dices, nunca en mi vida he visto algo así. Eh, pero, por ejemplo, eso no es necesario dentro del mundo cripto, porque la complejidad va por debajo. Yo siento que a veces todas estas cosas que son tan complejas por debajo de la tierra no necesitan interfaces que también lo sean. Todo lo contrario, como ya hay una gran complejidad por debajo, la interfaz debe ser más sencilla y más fácil de discernir. Sí, ¿no? Y que permite como generar estos espacios en la construcción también de diseño de juego, porque pues usted no está afanado, sino de a poquitos. Cada semana va descubriendo una pequeña parte de la historia, que ya entiendo también lo del Dark Souls en este juego que me comentabas, porque veo que las narrativas la tienen son como los personajes y los objetos, tal cual como en Dark Souls, que no es como te voy contando la historia de manera lineal, o sea, así es la historia, sino le voy dejando pequeños fragmentos de la historia a través de los personajes, de los objetos, y usted tiene que comenzar a juntar y a hilar qué es lo que está sucediendo ahí. Así es, así es. Tú mismo generas la historia y uno puede a través de las acciones del juego generar incluso propias narrativas, ¿no? Y cosas extrañas. Tú puedes coger y hacer alianzas que se supone que no hagas y ser castigado por los dioses, o puedes preferir no hacer eso, o puedes entrar en conflicto con una raza y al entrar en conflicto con ellos te aplican un impuesto a la hora de hacer comercio, pero de pronto te permite generar una alianza con otra civilización y como estás en guerra con los enemigos de tus amigos, entonces ellos te dan descuentos a la hora de hacer comercio. Una pregunta que me acaba acá de generar la duda, David, ¿existe Neil Games multijugador? Sí, hay de hecho uno que se llama Eidleon, la leyenda de Eidleon. Ay, Eh, Dios. si quieres lo puedes compartir ahí, yo también la tengo ya acá en pantalla. Eh, Legends of Eidolon. Este es un chico que se la pasa mucho en Reddit y, y ya tenía un juego que se llamaba Idle Skilling. Idle Skilling era como una mecánica muy parecida a la que tenía GTA San Andreas, de que tu personaje tenía que ir al gimnasio y fortalecerse y demás, como todo ese pedacito lo tenía como planteado desde el punto de vista idle, y luego él empezó a desarrollar sobre esa idea y generó un MMO de tipo idle, y es Leyendas de Idle. Eh, Aquí está en Steam, se puede jugar también desde celular, es muy divertido, está muy bien hecho y tiene cosas también cosas de juego activo, o sea, te permite también jugar activamente el juego, aquí pueden ver los gráficos, te permite jugar activamente el juego, así como también te permite tener los elementos del idle game. Entonces, este es ese juego, juego idle multijugador. Sí, porque creo que ese es un concepto, por ejemplo, que nadie ha explorado, por lo menos acá en los juegos cripto que conozco. Que es que estén interactuando y como varias personas. Desconozco si alguno de estos que nos están comentando ya tiene este tipo de interacciones multijugador, pero creo que es una manera muy interesante de agregarle valor eh, a este tipo de juegos, ¿no? ¿O tú cómo Total, disfrutas la experiencia o la ves como una experiencia más que disfrutas en solitario? eh, yo creo que ambas. Hay ciertos juegos que no necesita que sean multiplayer y hay otros que sí tienen el multiplayer muy bien planteado. Este es uno de ellos. No es algo hecho a la carrera, sino que realmente es eh, muy preciso en el momento en el que tú de pronto necesitas de otros jugadores para hacer cosas y yo creo que no molesta al jugador tradicional del idle game. Había visto en el chat personas que estaban preguntando por Travian, es que es un juego clásico también basado en de navegador web, y ese juego también, digamos, tenía interacción con otros jugadores, con una comunidad,
Y sí, también tenía elementos de idle game. Estos juegos que estuvieron también muy en boga, recuerdo que en esa época estaba recién saliendo Gmail. No sé qué año era, pero en la época en la que Google lanzó el servicio de Gmail, en esa época habían unos juegos donde tú entrabas, ya me acordé, se llama Ogami. Ogami era uno de ellos. Vamos a ver si el proyecto todavía existe. Ah, sí, aquí está. Ogami era uno de estos juegos muy populares y también tiene elementos idle, donde tú generabas una flota de naves y te enfrentabas contra otros jugadores. Entonces, miren que todavía no recibía este juego como la etiqueta de idle game, pero ya tenía mecánicas que lo podrían perfectamente clasificar allí dentro de ese género. ¿Será que así va a ser este proceso de Star Atlas que ellos dijeron que mientras no hubiera gameplay nos iban a mandar algo ahí mientras estilo Idle Game, estilo Staking, ahí ya, mire. De ahí, Posible. de ahí vienen las ideas, de ahí vienen las ideas. Ahí están. Es posible que así sea. Es posible que de pronto Star Atlas tenga algún tipo de juego para celular también que te permita generar o hacer algo, o imagínate, no sé, controlar tu nave desde el celular o dejar haciendo tu nave algo y que tu celular sea como el dashboard donde tú eliges qué tipo de cosas quieres que haga la nave dentro del juego. Entonces, si hay un servidor persistente con un montón de cosas allí y tú puedes controlar eso desde un celular sin necesidad de estar activamente jugando, eso sería fenomenal. Es que me acabo de dar cuenta, David, que el juego que más adicción a mí me generó después de haber jugado Fly for Fun fue Marvel Avengers Alliance. Y Marvel's Oh, ok. Avengers Alliance era un juego de Facebook donde yo podía jugar con mis personajes en ciertas batallas que me generaban más recursos y podía jugar en PvPs, pero lo más importante del juego era el mejoramiento de las naves y de las máquinas que generaban monedas para comprar. Y eso sucedía como un idle game. O sea, yo lo único que tenía que hacer era dar clics, mandar a las naves en misiones, en esas naves montaba héroes, pero pues yo no estaba viviendo la aventura. Sencillamente ellos iban, hacían sus misiones y me traían dinero cuando las completaban. Y era una experiencia jugable que para mí era muy adictiva. Yo lo estoy jugando durante 2 años. Casi pierdo la universidad porque en vez de entrar a las clases de informática a jugar, me ponía era a darle clic a este juego. Y creo que pasó, yo creo que para muchos desapercibido que tal vez muchas personas que tuvieron experiencias en Facebook jugaron Idle Games de manera súper hardcore. Y yo creo que esa vaina que vi como en segundo plano y ahorita que estamos llegando a los criptojuegos, sí hay como un algo ahí, como una familiaridad que viene de muchos juegos que tienen esos componentes y que creo que muchos no nos hemos dado cuenta que existen. Ajá. Y nada más pensar un poco en Farmville. Farmville tenía como algunos elementos también y es como, volvemos, miren que muchos de estos juegos tienen el fetiche cripto del momento que es tener la granja, tener las vacas, ordeñar las vacas y todo este rollo. Y ese fetiche ya viene desde antes. Y Facebook tuvo su Farmville y fue un fenómeno impresionante lo viral que era porque en sus mecánicas tenía el comparta, o sea, pídale al amigo que le riegue las plantas. ¿Sí? Y coja la vaquita y venda la calabaza y venda todo esto. Un juego que fue un éxito total digamos, en el bracket de edad de personas entre 40 y 60 años, que o sea, los jugadores más hardcore de esa vaina eran tías y abuelas, ¿sí? Y tienes allí también un bracket de gente que tiene un montón de plata, ¿sí? Jubilados que tienen un montón de dinero y que no lo piensan dos veces en comprar 100 vacas para Farmville. Entonces, ahora imagínate tener eso dentro del mundo cripto. Yo creo que eso es lo que están buscando todos estos proyectos que tienen estos elementos tipo Harvest Moon, ¿no? Como de cultivar, de cosechar, de cuidar de algo y de evolucionarlo en el tiempo, ¿no? Una locura esta vaina. Pues bueno, Warriors, David, yo creo que quedamos con una visión bien diferente de los idle games, que era lo importante de este podcast. Eh, yo vine a dejarme sorprender y salí yo creo que más que sorprendido, me tengo que jugar. ¿Cómo es que se llama este? ¿Papers, Clip? Universal Paperclips. Te reto a que lo juegues también en stream, porque no de vez en cuando nos muestres el progreso que tienes de Universal Paperclips. Vas a alcanzar el final del juego. Yo creo que si no es para el viernes de la próxima semana, de pronto para comienzos de la siguiente. Es un juego que tiene final, es un idle game que me gusta precisamente por eso. Siento que no es necesario que un idle game sea infinito.
Y este juego, con su duración limitada, te deja un montón de ideas y te deja grandes lecciones. No, increíble, increíble. Bueno, David, Warrior, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Chrysalis Podcast. Recuerden que estos episodios se suben nuevamente a YouTube para que los puedan revisar y recomendárselos a sus amigos que no estuvieron acá, para que se enteren que los idle games sí generan valor y que hay todo un mundo ahí por explorar que yo creo que pasó desapercibido en pequeños componentes en muchos juegos de Facebook en los que todos estuvimos en algún momento de la vida y están volviendo en forma de juegos cripto mal hechos que están desperdiciando un montón de componentes maravillosos. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, como siempre, Andrés, gracias a toda la comunidad. Y bueno, ahí estamos, ahí estaremos pendientes. Listo, muy bien. Vale, Warriors, yo regreso en unos 10 minutos. Los dejo ahí con el comenzando para que no se me vayan y volvemos con stream normal.